El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, nos vamos para el cierre a tiempo de descuento en la voz Ya del es tiempo de descuento. profesor. Ya estamos en tiempo de descuento en la voz del profesor Gastón Vibor. ¿Qué tal, Gastón? ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Bienvenido. Día, ¿cómo están? Bueno, escuchamos al Bien. contenido del tiempo de descuento. Bueno, cómo no. Mira, Claudio, hoy la historia que voy a contar tiene que ver un poco con el peso del mandato familiar en la decisión de una carrera, de una profesión. Por ahí los de nuestra generación sentían ese peso. Qué interesante. Por eso creo que no tanto los chicos de ahora. El tema de la vocación y un poco la desobediencia a ese mandato y algo sobre el estudio jurídico de mis padres que funcionó durante 50 y pico de años ahí frente a frente a la plaza y sobre la farmacia, ¿no?, de mis abuelos. Así que bueno, tiene que ver con esto la historia. Comenzamos. Dice, objeción, señoría, no quiero ser abogado. Dice así: hay crímenes que no se juzgan en los tribunales, sino en la mesa del comedor de los domingos. En una época donde el mandato familiar pesaba como plomo sobre nuestras decisiones, y en una casa donde las leyes eran el único idioma aceptado, elegir una profesión distinta a la de abogado fue casi como cometer un delito. Por eso, el día que me paré frente al tribunal familiar y declaré que mi felicidad no estaba en el Código Civil, sino en un aula de secundaria explicando la Revolución de Mayo, el silencio fue absoluto. El veredicto de mis padres fue unánime. Era culpable de traición al legado y, sobre todo, culpable de querer ser profesor y no precisamente de derecho. Pero yo no me sentía culpable. No tenía la culpa por no haber heredado el amor por los litigios o por querer entender el mundo buscando respuestas en el pasado y no en un juzgado. Tenía en ese entonces 20 años y todo el futuro por delante para demostrar mi inocencia. Recuerdo que al terminar el secundario eran muchas las inquietudes que sobrevolaban mi cabeza. Las letras, la historia, la política y el deporte daban vuelta a mi alrededor, pero yo, cobarde y obediente como un caballo con anteojeras, me convencí que no había otra opción. Tenía que abrazar la profesión de mis padres. Será lo que deba hacer, me dije a mí mismo, o sea, abogado. Así que entré a la Facultad de Derecho de la UBA en 1983. ¿Qué año ese, por Dios? El mismo año que recuperamos la democracia, que hice el servicio militar y que me puse de novio con la turca. Fue también el último año en el que hubo que rendir un examen antes de que el ingreso se volviera irrestricto. Lo pasé casi sin sufrir, contestando preguntas de historia y filosofía. De derecho, casi nada. ¡Qué ironía! Durante 2 años caminé por los pasillos de ese templo grecorromano, frío y monumental, de la avenida Figueroa Alcorta. Era el lugar sagrado donde mis padres se habían conocido, donde se habían enamorado, donde habían diseñado el libreto de sus vidas y de la mía. Además, para ese entonces, yo ya trabajaba sin hacerme demasiadas preguntas en el estudio jurídico de la familia. Todo estaba fríamente calculado. No había espacio para el error. Pero la procesión iba por dentro. Siempre va por dentro. Cada mañana, subido al tren San Martín, que me arrastraba desde Pilar hasta Palermo, o apretado en el colectivo 67, miraba por la ventana y rumiaba mi desgracia. Me estaba replanteando la vida entera. Una revolución silenciosa, lenta y feroz se gestaba en mi cabeza. Al final, en 1985, pateé el tablero. Había aprobado 3 aburridas materias, derecho romano, introducción al derecho y economía política, cuando decidí tirar la bomba atómica. Les dije a mis viejos que no quería saber nada con los tribunales, que cambiaba los códigos por los libros de historia y los juzgados por los pizarrones. Un momento espantoso, una escena de una tensión que todavía hoy, tantos años después, me eriza la piel. Mis padres se enojaron, se sintieron estafados. No los juzgo, de verdad. Ellos tenían la ilusión de que su hijo mayor continuara con el legado familiar, con el apellido en el bronce de la puerta del estudio. Cuando les confesé que iba a ser profesor, el contraataque fue brutal, casi despiadado. Te vas a morir de hambre, me dijeron. Esa frase quedó flotando en mi cabeza durante años como una maldición gitana. Tampoco los juzgo por eso. Ellos creían que la seguridad económica estaba en las paredes de su tradicional estudio frente a la plaza. Hoy, que ya juego en el tiempo de descuento de la vida, miro hacia atrás y sonrío. Siento una deliciosa satisfacción. Durante más de 3 décadas me entregué en cuerpo y alma a la docencia. Encontré en ella mi vocación. Me convertí en una mejor persona, ayudé a cientos de adolescentes a encender el cerebro y el espíritu,
Y a mi familia, hay que decirlo, nunca jamás le faltó nada. Aquí están mis pruebas, su señoría. Este es mi alegato de inocencia. Pero la mayor ironía del destino, la gran y extraordinaria paradoja, es que 2 de mis hermanos sí obedecieron, siguieron el mandato al pie de la letra, se quemaron las pestañas y se recibieron de abogados. ¿Y saben qué? Ninguno ejerce en la actualidad. Se cansaron, se aburrieron, mandaron todo al diablo y buscaron otros rumbos. Al final, el oveja negra, el rebelde, el descarriado de la familia, resultó ser un visionario. Hoy, del viejo estudio de mis padres, frente a la plaza de Pilar, queda solo el recuerdo. La otra puerta verde, la de Ipuri Yrigoyen 677, también se cerró para siempre. Qué mochilas se han quitado los jóvenes de hoy, ¿no? No, viste, Claudio, vos que somos de la misma época, eso nos pesaba un montón. Realmente había que ser fuerte para tomar algunas decisiones, y si eso contrariaba un poco lo que querían, ¿no? Siempre pensándolo desde el lado que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero bueno, Para en pegar esa época era complicado. el grito de libertad. Tal cual, tal cual. Mi abuelo. Así que bueno, fue un momento que todavía hoy pasaron muchos años, pasaron más de 40 años y todavía lo recuerdo como unos momentos así bisagras de mi vida, ¿no? Pero te ha ido muy bien, afortunadamente. Sí. ¿Eh? No, yo les quería contar, Muy contento, ya que hablaban muy contento de hablaban de en ese esto, momento haber tomado esa decisión. ya que hablaban de esto. Mi abuelo tenía una filosofía, mi abuelo era un señor con 7º grado y nada más, ¿no? Vivía en el campo. Y cuando nuestros padres se ponían pesados con el tema ese de van a hacer tal cosa, van a hacer tal otra, mi abuelo les decía, déjenlos si quieren ser barrenderos, pero que sean los mejores barrenderos de la ciudad. Es que Ese es un buen consejo, claro. Claro. anteriormente había determinados trabajos o rubros que para los padres no eran trabajo, que fueron constituyéndose como tales con el paso de los años. Tal cual. Además hoy con las novedades tecnológicas que hay, las nuevas carreras, las universidades acá muy cercanas, o sea, hay toda una gama de posibilidades que obviamente ya los chicos escapan hoy de las carreras tradicionales, ¿no? Por supuesto. Gastón, gracias, como siempre, y buen fin de semana largo. Gracias a ustedes, un placer, un saludo grande. Hasta siempre. El primero de la mañana. 100% periodismo.